Hoy estamos con Jacobo Martín Cerezo para hablar de su libro Libertad, Capitalismo y Búsqueda de la Felicidad. Empezamos. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, según nos estéis escuchando. Hoy estamos con Jacobo Martín Cerezo. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gustavo. ¿Y tú? Todo muy bien, encantado de tenerte. Primera vez en este canal, espero que no sea la última. Y vamos a hablar del que entiendo que es tu primer libro, ¿no? Libertad, Capitalismo y Búsqueda de Felicidad. Quería en primer lugar que nos contaras un poco algo sobre ti, Jacobo. ¿Quién eres, a qué te dedicas y cómo llegaste al proceso de escribir este libro? Pues yo soy abogado de profesión y este libro se fraguó en Berlín, donde me mudé en el año, si no me equivoco, 2009 a hacer mis estudios de doctorado. Y he de decirte, Gustavo, cuando llegué a la ciudad, pues no tenía ninguna intención de escribir un libro de este tipo. De hecho, yo era bastante estatista y pensaba que cuanto más estado, mejor para todos. Lo que pasa es que sucedieron varias cosas en la ciudad que me hicieron ir cambiando de opinión. La primera, bueno, ya sabes que toda aventura que empieza con un relato encontrado suele acabar bien. Fue que me encontré el libro de Mises, la acción humana por casualidad en una librería. Y como me había leído el libro de El factor humano de Graham Greene y La condición humana de Andrea Malraux, y el título se parecía, pues dije, vaya, otra novela de aventuras y de amor. Me lo voy a comprar a ver qué pasa. Y bueno, pues a partir de ahí te puedes imaginar la sorpresa cuando empecé a leer y vi que era un tratado de economía y que además resultaba que estaba poniendo en duda toda mi forma de entender la economía y de ver el mundo, básicamente. Eso fue el gran cambio para mí, difícil de digerir. Me costó varios años. Lo segundo es que para pagar mis estudios yo trabajaba como guía turístico y daba tours del Tercer Reich y de la Guerra Fría, del Muro de Berlín. Entonces eso me hizo replantearme si realmente el papel del Estado es bueno para la salud. Y ya por último, pues como mis estudios de Derecho eran de Derecho a la Competencia, pues tuve que estudiar qué es el concepto de precio justo. Ya sabes, si vendes por encima del precio de mercado, pues entonces estás abusando de tu posición dominante, pero si vendes al mismo precio es que te has coludido con otros productores y si vendes por debajo es competencia desleal. Entonces yo no entendía mucho, ¿no? Eso me llevó a estudiar economía, a algunos autores y bueno, pues esos fueron los tres cambios que hicieron que mi forma de entender la economía cambiase. ¿Por qué el libro? Bueno, pues porque me dio la sensación, por mi experiencia personal, que crecemos con una serie de mitos sobre el capitalismo que hasta que no te metes en faena, pues no eres capaz de descubrir que realmente no son así. Y yo quería, pues, toda mi experiencia personal, condensarla en un libro para librar la batalla de las ideas, como se suele decir, pero en un formato asequible, alejado de los textos de economía, ¿no? Porque al final creo que todo el mundo, de alguna manera u otra, estamos preocupados por lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestras sociedades, pero desconfiamos de la economía, no la entendemos muy bien, o pensamos que un tratado de economía pues, es algo demasiado denso y que no lo vamos a entender. Pues esa fue mi gran apuesta, ¿no? Identificar cuáles son los mitos económicos, para lo que eso te ayuda bastante en la llamada Escuela Austríaca de Economía, ya hablaremos de ella si quieres, y sobre todo mi gran apuesta, porque eso ya estaba, por así decirlo, era poner todo eso, todos esos principios, en un lenguaje asequible. Y eso fue lo que me llevó a escribir el libro. Muy bien. En el libro hablas de que hay dos maneras de entender la economía, ¿no? Sí, bueno, pues yo, bueno, creo que la mayoría de la gente y de los economistas abordan esta ciencia pues como que hay recursos limitados y que hay necesidades crecientes. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una gestión de esos recursos limitados para satisfacer las necesidades crecientes de los individuos. Pero esto, para mí, comete un error de base y es pensar que el valor de los recursos se puede determinar. Y lo que es peor, también las necesidades de la gente. Esta forma de entender la economía al final parte de esta premisa de que los recursos son identificables, se les puede asignar un valor y que además se les puede poner en relación con las necesidades de la gente. Todo eso implica un órgano gestor que haga esa conexión
y además que sea capaz de identificar qué quiere la gente. Eso nos lleva inevitablemente a la economía planificada con los desastres que eso suele conllevar, ¿no? Esa sería, pues, pues bueno, creo que a día de hoy es la forma en la que se enfocan las universidades y desde el poder político la forma de abordar la economía. Obviamente la política lo que quiere es precisamente eso, planificar un poco la vida de la gente, ¿no? Y bueno, pues al respecto, un libro que alerta sobre las consecuencias de todo eso y que has tratado en tu blog, pues es Camino de servidumbre de Hayek, que todo eso lleva a ineficiencias, que lo que hace es que el poder político intervenga más y al final pues acabamos en sistemas totalitarios, ¿no? Y además, para mí, lo grave de todo esto es que si estamos hablando de la gestión de recursos, al final tenemos que hablar de cómo los repartimos. Ya llegamos al gran conflicto entre la izquierda y la derecha, a la ideología, ya este eterno enfrentamiento entre seres humanos, que en vez de vernos unos a otros como personas con las que cooperar, pues nos vemos con suspicacia, ¿no? Por los intereses de un colectivo contra los intereses de otro colectivo, y eso para mí es muy grave. Eso lleva pues, a los enfrentamientos, como hemos visto en la historia, y, y hace que no que el poder político, por así decirlo, apele a los sentimientos y no a la razón, ¿no? Y al final estemos en un sistema de bloques de intereses incompatibles. Y para mí eso es un error, porque al final los individuos lo que queremos es llevar a cabo nuestros planes vitales y cooperar en vez de enfrentarnos, creo. Bueno, esa sería la primera manera de abordar la economía, para mí la errónea. Y luego hay otra forma que creo que es, bueno, la que descubrió o la que plasmó Mises en el libro de la acción humana, por eso se llama así, que es la forma de entender la economía como el ser humano que actúa en busca de satisfacer sus necesidades. Y para eso usa la razón. Yo creo que es una forma, algo bastante lógico. Todos actuamos porque tenemos necesidades, usamos el cerebro y nuestra razón para satisfacerla de la mejor manera que podamos. Y sobre todo lo que hay que entender es que creo que los seres humanos somos cambiantes. Cuando nos levantamos por la mañana queremos una cosa, a mediodía queremos otra, por la tarde se nos olvida lo que queríamos por la mañana, por la noche no queremos nada. Y así todos los días, ¿no? Y ya no te hablo con el paso del tiempo. No es lo mismo lo que quieres a los 20 años que a los 30, que a los 40, que a los 50. Entonces, ¿cómo va a ser capaz un órgano político de planificar todas esas necesidades de los individuos de una manera masiva? Y, bueno, pues no es posible. Entonces, yo creo que lo principal a la hora de intentar, si realmente lo que quiere el Estado es satisfacer las necesidades de los individuos, es que les garantice las posibilidades de actuar en libertad. Muy bien, entonces entiendo que nos has explicado la diferencia, ¿no?, entre el enfoque neoclásico de la economía, que parte de la idea de que hay unos recursos escasos que hay que asignar y que de alguna manera se puede hacer una asignación técnica de esos recursos y se pueden definir una ley de la oferta, una ley de la demanda, un equilibrio y que los agentes son racionales y al final se van haciendo una serie para que los modelos se puedan concebir. Se hace una serie de hipótesis que acaban haciendo que el propio modelo sea poco realista y frente a eso tenemos el enfoque más humanista, ¿no?, bueno, de lo que hoy conoceríamos como Escuela Austriaca de Economía, aunque no solamente ese enfoque lo han tenido los profesores de la Escuela Austriaca, pero bueno, las ideas de Mises o de Hayek pues se enclavarían en ese segundo corriente de pensamiento, ¿no? Y en ese segundo corriente de pensamiento entiendo que la propiedad privada y la libertad individual pues son, digamos, dos de los grandes pilares sobre los que se asienta todo el discurso posterior, ¿no? No sé si nos quieres contar algo sobre esto, Jacobo. Sí, a ver, yo creo que subyace la discusión realmente con el racionalismo de si esta revolución racionalista que hubo durante la Ilustración, incluso antes, de si es extensible a la economía y al comportamiento humano también, ¿no? Es decir, si los métodos de las ciencias naturales se pueden trasladar a las ciencias sociales. Es decir, si nos someten a una presión y a una temperatura como si fuéramos una piedra, ¿cómo vamos a actuar, ¿no? Y bueno, a mi forma de ver, esto es, los seres humanos somos complejos. Creo que una de las pocas leyes que se puede extraer para la economía es precisamente esa, que somos seres cambiantes. Y, y entonces creo que sería un error movernos en esos términos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que
entender es que las ciencias sociales son quizá más complejas que las naturales, porque al final no dependen de fórmulas y gráficas y de cosas que puedas prever de antemano. Y, y efectivamente, pues esto nos lleva a extraer algunas pocas leyes que creo que podemos aplicar a la economía. Una de ellas, por ejemplo, es el valor de la propiedad privada. Y es que el cálculo económico, si decimos que el Estado no es capaz de hacerlo, pues lo tiene que hacer el individuo. Es decir, qué tengo, qué quiero y qué puedo hacer para obtener mis fines. Y para eso yo creo que es fundamental la propiedad privada. Es decir, para que tú puedas hacer un cálculo económico de qué es lo que quieres, primero tienes que ser dueño de tus bienes. Pero más allá de la parte material, también tienes que ser dueño de tu propio cuerpo, es decir, de tus acciones. ¿Con quién vas a trabajar? ¿Con quién vas a mantener relaciones sentimentales o sexuales? ¿Con quién vas a cooperar? ¿Con quién no? Todo eso, para que puedas dirigir tu vida, pues es necesario que tengas la seguridad de que lo vas a poder llevar a cabo. Entonces, para mí, lo fundamental para que una sociedad prospere y los individuos dentro de ella no es tanto que haya muchos recursos, sino que el Estado o el sistema al final que se encargue de la seguridad, pues sea capaz de proteger tus bienes, tu propiedad privada y al mismo tiempo la capacidad de desenvolverte libremente. Eso creo que es un aspecto fundamental de la propiedad privada. Y eso además enlaza con lo que hablamos de, podemos profundizar si quieres, porque es un tema un poco más complejo, sobre lo que es la preferencia temporal. Vale, sí. Veremos si llegamos a la preferencia temporal, pero quería ver algunos de los conceptos que pasas por el libro, sobre el libro, ¿no? El libro es un libro que no es muy grueso comparado con la acción humana de Mises o alguna de las obras que se enmarcan en esta línea de pensamiento. Son libros muy extensos. Tu libro es realmente una obra breve que contiene mucha información muy relevante, que se puede leer y que resulta un primer acercamiento muy asequible además, sin entrar en muchísimos detalles, ¿no? Entonces, siguiendo un poco esta estrategia que sigues en el libro, quería que nos contaras algunos de los conceptos económicos que son relevantes para esta discusión, como por ejemplo la teoría del valor. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ella? Muy bien, sí, a ver, por supuesto, mi idea ha sido un poco resumir los conceptos, ¿no? Y resumir, pues, aquello que la Escuela Austríaca de Economía identifica como los grandes conceptos de economía que hay que entender. Y pues una obvia, para empezar a hablar de todo esto, es la teoría del valor. Y es que la discusión aquí es si las cosas efectivamente tienen un valor intrínseco o si el valor de las cosas depende del observador. Y yo creo que cualquier persona pues, puede llegar a la conclusión de que depende del observador. Mira, por ponerte ejemplo, es decir, si no tiene el mismo valor una camiseta con la cara de Che Guevara que otra con la de Adolf Hitler, por ponernos en extremo, ¿no? Entonces, al final están hechos de los mismos materiales. Seguramente tendrá el mismo tiempo de producción, pero el que lo valora, pues al final podrá decir si le gusta más una camiseta o le gusta otra, cuánto está dispuesto a pagar por una o por otra. Es decir, realmente lo importante aquí es que el observador, en función de su cálculo personal sobre lo que quiere, cómo quiere desenvolverse en la vida, pues hace un cálculo racional sobre qué le aporta valor, qué no le aporta valor y qué puede conseguir, cuáles son los medios para conseguir sus fines. Y yo creo que esta discusión, curiosamente, grandes economistas como Adam Smith o, bueno, más, vamos a meterle dentro de los grandes economistas por la influencia que han tenido, pues partían de la base o intentaban rebanarse los sesos buscando un valor intrínseco de las cosas, ¿no? ¿Por qué el oro vale más que el agua cuando el agua es más, a lo mejor, más necesaria para vivir, etcétera, ¿no? Eso fue pues, lo que trajo de cabeza a todas estas cosas. Y desembocó en teorías pues, como la teoría del trabajo-valor, etcétera. Y bueno, pues hacer un poco de orgullo patrio por decir que esta forma de ver, de apreciar la teoría del valor, pues aunque se suele atribuir a la Escuela Austríaca de Economía, pues sabes, Gustavo, que esto fue la Escuela de Salamanca quien empezó a apuntar en esa dirección. Efectivamente, fueron los primeros, los escolásticos de Salamanca, los primeros que mencionaron. Lo que pasa es que luego los escritos pues
quedaron guardados, por suerte no se perdieron y los hemos podido recuperar en el siglo XX, pero bueno, pasaron siglos guardados y posiblemente los austríacos llegaron a la misma conclusión sin realmente haber leído a los escolásticos de Salamanca antes, ¿no? Pero bueno, verdaderamente, si Adam Smith hubiera podido leer a los escolásticos de Salamanca, pues creo que le hubiera aportado bastante a sus teorías, ¿no? Una cosa muy importante, la teoría del valor, y con esto cerramos y pasamos al siguiente tema, es que las cosas, evidentemente, como tú dices, no se tienen un precio o un valor determinado por los costes que tengan, ¿no? Y todos podemos entender que una máquina una botella de agua en una máquina de vending en cualquier universidad vale un dinero, pero que si esa botella estuviera en el desierto y fuera la única botella disponible en kilómetros a la redonda, pues valdría una cantidad muy diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, no se puede vender en ninguno de los dos casos por debajo del precio al que costó, porque si no, no ganaría dinero el empresario, pero desde luego el precio está limitado por abajo, pero no por arriba, ¿no? Según la apreciación que se pueda hacer del bien, se puede subir hasta donde se quiera, ¿no? Y también podemos entender que una obra de Picasso que a lo mejor la hacía en 10 minutos puede valer millones de euros y si nos da a ti o a mí un lienzo, por muchas horas que le echemos, nunca va a valer eso, ¿no? Entonces, por la teoría del valor-trabajo, podríamos pensar que 10 minutos sobre un lienzo debería valer para todo el mundo lo mismo, ¿no? Debería venderse por el mismo precio porque se le ha puesto el mismo trabajo, ¿no? Y sin embargo, hay una serie de apreciaciones subjetivas que es, digamos, la teoría de valor de los austriacos o de los escolásticos de Salamanca que hacen que algo pueda valer mucho más que lo que el tiempo que se le ha dedicado, el trabajo se le ha puesto a ello, ¿no? El dinero sería el segundo de los conceptos que querría tratar contigo y quería ver si tú sientes que la impresión de dinero por parte de los estados o las autoridades monetarias es una manera, de alguna manera, de hacernos caminar un camino de servidumbre, que creo que es algo que se apunta muy acertadamente en tu libro, Jacobo. Pues me ha gustado. De todas las intervenciones del Estado en la economía, para mí, esta quizás es la más grave. Porque en el momento en que el Estado se adueña de la moneda, para empezar, yo creo que ya no podemos hablar de economía de libre mercado. Solemos decir que vivimos en economías capitalistas, pero es que el primer bien que nosotros utilizamos, que es el dinero, pues está completamente regulado por las leyes de curso forzoso, es decir, por la obligatoriedad de pagar impuestos en la moneda que el Estado determina. Y claro, si tú eres dueño de la moneda en exclusiva y tienes la posibilidad de imprimir o poner en circulación la moneda que tú quieres, pues al final eres dueño de la oferta. Es decir, si tú pones en circulación todo el dinero que quieras, lo que estás haciendo es empobrecer a la población. Y eso, bueno, pues tiene repercusiones muy graves para mí. Y es que la primera de todas es que yo creo que para que las sociedades avancen hay que, desde el presente, ganarle tiempo al futuro. Y eso para mí es el ahorro. Es decir, todo el excedente que sea capaz de generar una sociedad en su momento concreto es lo que le va a valer para tener un futuro mejor. Si no hubiéramos tenido excedente, pues no hubiéramos podido reinvertir y tener el avance tecnológico, que es lo que nos permite vivir mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el Estado se encarga de la economía y provoca inflación, pues lo que está haciendo es que trabajadores, es decir, la gente más humilde de la sociedad, al final, no pueda tener la libertad financiera necesaria para desarrollar su vida como quiera. Porque claro, si tú te deslomas a trabajar por un sueldo y ese dinero cada vez vale menos, pues lo que tienes que hacer al día siguiente es volver a trabajar y seguir obteniendo moneda que cada vez valdrá menos. Con lo cual tienes necesidad de obtener cada vez más dinero que vale menos. Eso hace que no te puedas planificar, que a lo mejor no puedas ahorrar un poquitín para invertirlo y tener una rentabilidad que poco a poco haga que no necesites depender de tu fuerza física o intelectual para trabajar. Entonces, eso por un lado, es decir, esclaviza a las personas. Y segundo, impide el desarrollo tecnológico y la reinversión en los bienes de capital y que al final pues, la sociedad pueda subir de nivel, por así decirlo. Y esto también tiene otras consecuencias. Disculpa, Gustavo.
Y es que hablamos, por ejemplo, de la conservación del medio ambiente, luego si quieres profundizamos sobre eso, pero claro, si tú lo que necesitas es producir y producir y producir de forma intensiva, porque cada vez el dinero vale menos si no hay reflejo entre lo que se produce y su valor económico en una moneda, pues tienes que agotar los recursos naturales y, bueno, pues y también los recursos físicos, la capacidad de trabajo de los seres humanos. Y para mí, esta es quizá la herramienta más nociva que pueda aplicar el Estado, lo que se llama pues, la política monetaria. ¿Y cómo se coordina eso con la política fiscal, con el papel que tiene el Estado a la hora de gastar ese dinero? Bueno, pues el Estado, esa es la segunda política, gran política del Estado, la política fiscal, y para mí también es muy, muy nociva. Y es que, claro, el Estado a la hora de financiarse pues puede hacer dos cosas, poner impuestos o imprimir moneda. Em, Poner impuestos antes no era popular. Hoy en día ya no sé qué decir. Con este síndrome de Estocolmo que estamos viendo, parece que la gente, cuanto más impuestos, sobre todo que paguen los ricos, ¿no? Pero, pero bueno, al final, si la política fiscal lo que hace también es atacar tus ahorros, convertir los ahorros de la sociedad en gasto corriente por parte del Estado. Y esos ahorros, pues también los que hacen, por poner un ejemplo de la vida cotidiana que seguro que muchos españoles entienden, el impuesto sobre las herencias, sucesiones y demás. Es decir, tu familia ha trabajado, ha creado una riqueza y además creo que uno de los grandes incentivos de la gente que trabaja es poder legarle algo a sus hijos. Bueno, pues de repente se encuentran que qué mala suerte que tengo una herencia. Entonces toda la riqueza que ha generado mi familia durante por los años que ha trabajado, pues ya supone un problema para mí. Ya no puedo usarla pues para quizá invertir, mejorar mi calidad de vida, sino que eso va a ser apropiado por el Estado y eso lo va a convertir pues en gasto corriente. Pero es que además otro problema de la política fiscal es que todos los recursos que tiene la gente para coordinarse libremente, es decir, esto es lo que gano, pues con lo que gano yo necesito tanto, esto es lo que quiero tener en mi vida. Pues todo eso hace que se coordine la economía entre lo que uno quiere y lo que otro sea capaz de producir. ¿Qué pasa cuando te arrebata esa posibilidad el Estado en la política fiscal? Pues que al final, ¿quién decide por ti sobre esos bienes? Ya no son tuyos, pasan al Estado, decide el Estado. Y eso pues descoordina la economía. Bueno, y no te olvides que de la otra patita de la política fiscal, que es la emisión de la deuda, ¿no? La emisión de la deuda, que es, digamos, la patada hacia adelante, hacer que los gastos de hoy se paguen con los impuestos de los contribuyentes de mañana, lo cual es absolutamente injusto, ¿no? Que la gente que no ha ni nacido tenga que cubrir los gastos de la policía, de la educación, de la sanidad que están gastando hoy y de las pensiones, ¿no? Y se pasa hacia adelante. Eso se emite como deuda que en teoría compran los mercados, pero que en última instancia lo compra en gran medida la propia autoridad monetaria que emite el dinero y que de alguna manera el hecho de que haya inflación facilita que se pague esa deuda, ¿no? Es como todo es un sistema que parece que está de alguna manera orquestado, ¿no? Como para que el sistema siga andando con impresión cada vez más mayor de cantidad de dinero y emisión cada vez también mayor de deuda en un bucle que, claro, mientras no se corte, pues no somos muy conscientes de dónde nos estamos metiendo, ¿no? El problema es si en algún momento hay que cortarlo, si, por ejemplo, la inflación pues, se mantiene persistente y el Estado, digamos, el Banco Central Europeo o las autoridades monetarias tienen que actuar cortando, digamos, ese grifo de creación de dinero y digamos, el lío que se puede montar pues puede ser impresionante, ¿no? La tercera cosa que te quería preguntar, Jacobo, es sobre la gestión de la información, ¿no? Creo que ya lo has avanzado antes, que todas las personas tenemos una pequeña parte de la información sobre las cosas que queremos hacer y que la manera que queremos vivir la vida. Nadie tiene toda la información, de alguna manera nadie lo sabe todo, pero todo el mundo sabe algo. Y es precisamente esa decisión que toma la gente, cada uno independientemente, la que nos permite avanzar, pero bueno, quería que nos contaras también, porque lo cuentas en el libro muy bien, que nos contaras sobre esto.
Bueno, pues efectivamente, la gestión de la información, volviendo a la capacidad de planificar la economía por parte del Estado, pues es bastante complejo que el Estado pudiera hacerse con toda la información. Incluso con el avance de la tecnología y los superordenadores y demás, pues se puede querer llegar a la conclusión de, bueno, yo voy a ser capaz de prever todas las interacciones de los seres humanos y asignarle un valor y en función de eso planificar la economía. Pongamos que eso se pudiera, ¿vale? Lo que pasa es que las sociedades son dinámicas. Es decir, tú a lo mejor puedes obtener la información para una foto instantánea de la sociedad, pero cuando quieras procesar toda esa información, pase por los distintos cauces del Estado, esa información ya será obsoleta, porque las sociedades cambian, son dinámicas, los seres humanos son dinámicos. Entonces es bastante complejo. Y al final, quien mejor sabe qué es lo que quiere es el ser humano. Entonces, no hay una forma de planificar la economía a gran escala. Entonces, claro, lo que te suelen decir es, bueno, pero es que los empresarios sí que hacen un cálculo de cómo está la sociedad y que hacen una apuesta. Efectivamente, los empresarios se ciñen a un aspecto concreto de la sociedad, intentan encontrar un nicho en que puedan aportar valor y lo bueno que tiene en la forma de la empresarialidad respecto a la planificación económica es que si el empresario se equivoca, pues sufre él. Si acierta, es decir, si es capaz de ordenar los recursos de los que disponga de una forma tal que pueda pedir por lo que él ofrece, o sea, que los consumidores estén dispuestos a pagar el precio que él pide por lo que ofrece, pues habrá acertado y nos beneficiaremos todos. Porque esa forma de coordinar la economía lo que hace es que los recursos al final se destinen a aquello que sea demandado por los individuos. Y bueno, pues volviendo un poco al concepto este de Hayek, todas estas formas de intentar planificar la economía no llevan a nada bueno y al final hace que el Estado cada vez tenga que intervenir más, lo que nos lleva pues a lo que estamos viendo, por ejemplo, hemos visto históricamente, pero estamos viendo en España también ahora, que es que cada vez parece que no hay aspecto de la economía que esté fuera del control del Estado. Por ejemplo, desde la fijación de los precios del alquiler hasta la fijación del salario mínimo, etcétera, ¿no? Eso va a llevar a consecuencias muy negativas, ya lo estamos viendo, está incrementando el precio del alquiler, de la vivienda, por ejemplo, porque se ha retirado la oferta, y eso pues va a llegar a que seguramente tengan que intervenir. Esto se refleja también quizá en la inflación, y es que para mí la inflación es la creación de un genio maligno, si lo piensas bien. Porque, claro, cuando suben los precios, esto permite al Estado decir, ahora voy a intervenir. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues yo soy el guardián de los consumidores o de la población que voy a impedir que los malvados empresarios suban los precios. ¿Qué es lo que haces? Fijar precios. Ya tenemos la receta para el desastre. Eso es. De las cuatro cosas que quería tratar en este bloque de la entrevista, hay dos que son como más teóricas, ¿no? La teoría del valor y la teoría del cálculo económico. Son dos cuestiones que son muy relevantes, pero son importantes a nivel abstracto, que la gente las entienda y sea consciente de que eso impacta profundamente cómo funciona la economía, pero que realmente, digamos, son cosas un poco externas a nosotros, ¿no? La segunda cosa que hemos hablado es el dinero y la política fiscal, la política monetaria y la política fiscal. Son también cosas sobre las que, bueno, las personas pueden demandar que las autoridades monetarias sean más responsables, que los políticos sean más responsables, pero de alguna manera tampoco tenemos una actuación directa en nuestro día a día sobre ello, ¿no? Por el contrario, frente a estas tres cosas, la cuarta cuestión importante desde un punto de vista económico que tratas en el libro es el ahorro y la preferencia temporal, ¿no? Y que sobre eso sí que, de alguna manera, podemos actuar nosotros como individuos y podemos, de alguna manera, es quizás la herramienta que nosotros entendemos en las que uno puede intentar utilizar frente a con todas las dificultades que tiene y que ahora comentaremos, puede uno utilizarlo como palanca para intentar defenderse de todos estos peligros que le acechan por parte del Estado, ¿no? Y bueno, un poco en ese pensamiento es con lo que la razón por la que creamos el proyecto Value for All, ¿no? Para hablar de vías de la importancia del ahorro y vías para intentar capitalizarse y pues vivir de una manera un poco más libre. Quería que nos contaras tu visión sobre el ahorro y la preferencia temporal, Jacobo. Bueno,
El marco económico, por supuesto, es determinante, pero yo lo que querría es que andar en la idea de que siempre tenemos capacidad de decisión los individuos, ¿vale? De que porque muy mal que estén las cosas exteriormente, nosotros siempre tenemos, al final nuestra vida depende de nosotros mismos. Y incluso en las circunstancias más adversas, pues deberíamos ser capaces de encontrar un camino de mejorar nuestra vida. Yo creo que además el ser humano lo ha demostrado, si no, no estaríamos aquí. Eh, la supervivencia de la especie humana siempre ha sido enfrentarse a la incertidumbre y a las dificultades del entorno y lo hemos conseguido. Entonces creo que está en nuestra naturaleza el ser capaces de encontrar la mejor vía de mejorar nuestra vida. Mm, efectivamente, en un entorno como el que estamos actualmente, que hay inflación, hay grandes impuestos muy altos, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que lo primero es informarnos. Esto es algo que has tratado en tu blog en numerosas ocasiones, que es que el conocimiento al final es poder, es lo que nos va a permitir catapultarnos hacia un futuro mejor. Y bueno, pues esta labor que haces en tu blog, por ejemplo, es muy importante, ¿no? O todas aquellas personas que contribuyen a la lucha, a la batalla de las ideas, por hacer conscientes a los seres humanos de que su vida al final depende de ellos mismos. Esto creo que es una labor muy importante. Y bueno, pues nada, por poner ejemplos, pues mira, podemos gastarnos nuestro sueldo en consumir, como no somos felices los fines de semana, salir y emborracharnos y tener una vida que no queremos, o podemos ser conscientes de lo que mucho que nos cuesta ganar el dinero, intentar ahorrar y buscar fórmulas para obtener la libertad financiera. Hay varias. Yo, bueno, eso sí que lo dejamos para otra ocasión, sobre cuáles son las posibilidades de invertir, pero sí yo lo que diría es que al final la gente debería invertir en sí misma. No te gastes a lo mejor el dinero todavía en tus años mozos, por así decirlo. Hombre, disfruta la vida, por supuesto, pero intenta catapultarte al futuro. Es decir, ahorra un poquitín, por ejemplo, para formarte, pues algún curso que te haga ser más valorado en tu trabajo, o formarte incluso para abrir tu propia empresa, o aprovecharte las nuevas tecnologías. Y pues para ello es fundamental el ahorro. Es decir, si no somos capaces de ser así un poquitín hormiguitas, pues siempre estaremos un poco en la carrera de la rata, ¿no? Que decía algún autor por ahí, que es que al final trabajamos para consumir, para pagar nuestras deudas y demás, y nunca salimos de esta carrera. Tenemos que ser dueños de nuestro tiempo y de nuestro patrimonio. Y bueno, posibilidades hay infinitas, e incluso para la gente bueno, pues que a lo mejor no tiene la suerte de tener unas rentas altas, siempre hay un cambio. Yo creo que es lo que querría trasladar. Siempre existe esa posibilidad. Muy bien. Ahora pasamos a otro bloque de la entrevista en la que queremos, una vez que hemos hablado de estos fundamentos que articulan tu libro, que nos cuentes un poco más sobre el papel central que tiene la propiedad privada para permitirnos vivir una sociedad más próspera y más libre. Pues yo creo que un sistema jurídico, y esto lo abordo en el libro también, ¿no? Para que la gente no muera de aburrimiento, tampoco me voy a meter mucho en derecho, pero sí que lo abordo un poco en el libro, y es la necesidad de crear un sistema jurídico que respete la propiedad privada. Y como decía antes, no tiene que limitarse solo a aquello que entendemos. Vemos propiedad privada y ya pensamos en riqueza y demás, pero la propiedad privada también es la capacidad que tú tengas de determinar qué es lo que haces con tu cuerpo, con tus decisiones, con quién quieres trabajar, con quién quieres relacionarte y demás. Y bueno, pues si realmente tenemos dos formas de entender esto. O somos 100% dueños de nosotros mismos y del fruto de nuestro trabajo, o la alternativa es que no lo somos. Y si no lo somos, eso quiere decir que una tercera persona lo es, o un colectivo, o un gestor. Y eso, pues ya quizá nos planteemos realmente diferencias cualitativas sobre, estoy exagerando, ¿no? Pero al final sí que hay una discusión cualitativa sobre si nosotros no somos dueños de nosotros mismos, ¿quién lo es? ¿Qué diferencia hay respecto al sistema esclavista, por ejemplo? Que había pues un ente externo al esclavo que al final determinaba en qué tenía que trabajar y qué le daba del fruto de su trabajo para que siguiera produciendo, ¿no? Y se reprodujera. Bueno, pues al final, salvando las diferencias, ¿no? Pero el sistema impositivo es un poco eso. El sistema impositivo lo que te está diciendo es, bueno, de todo lo que tú trabajes, yo considero que una parte
pues se le debe al colectivo y yo determino qué parte es y además voy a determinar qué gasto se hace o cómo, a qué se destina todo eso de lo que yo me he apropiado de tu trabajo. Y eso al final, básicamente lo que tenemos que decidir es si somos una sociedad de personas libres y responsables o si al final hay una mano externa que determina nuestra vida. Y eso hace, por ejemplo, porque a lo mejor no somos una sociedad de adultos, porque si siempre va a estar papá Estado o siempre va a estar un ente externo que, que nos trata como niños, pero al final también nos va a cuidar, pues bueno, pues puede ser una forma de que las personas pues al final no sean completamente responsables de sus actos. Pues, parafraseando un poco al profesor Jesús Huerta de Soto, nosotros aquí no animamos a nadie a no pagar sus impuestos. Lo que hacemos es explicar a la gente que sean conscientes de que son esclavos de un sistema impositivo y que no pueden decidir no pagar porque le meten en la cárcel, ¿no? Entonces, digamos que la labor no es una labor revolucionaria, es una labor educativa y porque entre todos podemos llegar a cambiar eso, ¿no? Es decir, eso es una decisión que se ha tomado en estos procesos de coordinación social, estos procesos de votaciones democráticas o sean como sean, se ha llegado a la conclusión de que mayoritariamente de que esa es la manera en la que nos queremos organizar y bueno, lo que hace falta es darnos cuenta de que esto es así y de que puede que no sea la única manera y quizás abrir un debate sobre cuál sería, si realmente queremos que esa es la manera de organizarnos, ¿no? Quería pasar ahora a preguntarte por las recetas estatales y las recetas de libre mercado que tenemos para enfrentarnos a los retos sociales, ¿no? Al final, es muy común oír hablar que el Estado tiene que, la Constitución, ¿no? Hay políticos que siempre vuelven a la Constitución como si no conocieran, digamos, que las leyes son una especie de capas de cebolla y que es lo que pongan tiene sentido en base a si están reguladas las que están más abajo, ¿no? Quizá tú sepas más de esto y nos puedas contar, pero la Constitución dice, de hecho, que hay derecho a una vivienda, ¿no? Entonces, eso se puede extrapolar, como proponen algunos políticos, a decir bueno, pues que el Estado la provea realmente en última instancia, ¿no? Quería que nos contaras qué te parecen a ti esas medidas y qué alternativas podemos tener, ¿no? Por parte del libre mercado para resolver estos retos sociales, ¿no? Que de luego son muy graves y muy acuciantes. Pues mira, esta es una discusión fundamental en nuestro tiempo, creo. El concepto de qué son los derechos, sobre todo que son los derechos colectivos. Bueno, que eso ya daría para 3 o 4 blogs bastante extensos. Pues mira, efectivamente, hay que entender que primero tener una definición de lo que es un derecho. Y yo creo que es la capacidad de que nadie te impida hacer algo, pero eso no quiere decir que otra persona esté obligada a que tú obtengas eso. Es decir, pues, por ejemplo, lo que has puesto, el derecho a la vivienda, pues el Estado no debería llegar y decirte, el Estado, cualquier otra tercera parte, decir, pues ya no tienes derecho a usar tu casa. Pero eso es distinto a que el Estado tenga que apropiarse de la renta de otros para proporcionarte otra casa. Lo que sí que a lo mejor puede hacer son políticas pues, para liberalizar el suelo, que cada vez pues, haya más oferta y sea más asequible tener una casa, por ejemplo. Y al final, pues hoy en día está en boca de todos derechos sociales y demás. Pero yo, vamos, lo que intento apuntar en el libro también es el coste de los derechos sociales. Al final estás pagando tú por eso. Y al final estás dando el fruto de tu trabajo a un gestor que va a determinar por ti de manera ineficiente cómo se destinan esos recursos. O sea, si realmente lo que quieres es derechos y entiendo que lo que está detrás es poder ser dueño de tu vida, lo que deberías precisamente es evitar o luchar o enfrentarte a la idea de que hay derechos sociales por todos lados. Creo que lo importante es respetar la propiedad privada del individuo sobre sus actos y, bueno, pues al final todo el mundo es libre de cooperar o de hacer instituciones para ayudar a terceros. Quiero decir que para ayudar al prójimo no necesitas que el Estado esté presente. Y eso además pues hace que hablemos de la solidaridad social y todo eso. Bueno, pero es que todo aquello que está impuesto por la fuerza, como son los impuestos, como su propio nombre dice, pues no es solidario, no tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con que si no pagas vas a la cárcel. Eso es. Bueno, sobre la forma de enfrentarse a los retos sociales,
Pues mira, si quieres podemos hablar de un tema en concreto que, por supuesto, es muy importante hoy en día, que es la conservación del medio ambiente. Y es, claro, las discusiones sobre el cambio climático y todo lo que eso conlleva. Bueno, pues yo partiría de una pregunta, y es que si hay alguien que considere que se tiene que sacrificar, o sea, que se tiene que dejar morir de hambre a la gente a cambio del bienestar del medio ambiente. Si resolvemos ya esa primera pregunta, es decir, ¿la defensa del medio ambiente tiene que ser compatible con el desarrollo económico? Pues yo creo que la respuesta clara es sí. ¿Cuál es la mejor manera de que eso suceda? Pues, en mi opinión, creo que cuanta más libertad económica, más generación de riqueza y cuanto más defensa de la propiedad privada, pues más eficiencia energética. Si tú dejas que las empresas compitan entre sí y en vez de ponerles un impuesto para que paguen el CO2 que emiten, por ejemplo, dejas que reinviertan en procesos productivos en un marco de competencia, con un precio asignado a los recursos que no esté manipulado por el Estado, pues al final esas mismas empresas lo que querrán ser es ser más eficientes. Y eso lo podemos ver en los países que efectivamente pues, tienen mayor libertad económica. Resulta que consumen menos recursos naturales por cada unidad de riqueza creada, es decir, lo que es eficiencia energética. Pero es que además, el respeto al medio ambiente, yo creo que viene una vez que has resuelto tus necesidades vitales. Si tienes que comer todos los días, si quemando un campo, por así decirlo, o aprovechándote de todos los recursos que tengas a tu alrededor, bueno, pues ya pensarás más adelante en el bienestar del medio ambiente. Y eso yo, mira, por ejemplo, eso yo lo vi de una forma muy clara, me llamó mucho la atención en Vietnam, y es que pude ver que los campesinos usaban los osos salvajes para estarles bilis y así, a través de, bueno, es algo bastante valorado en la medicina china, pues hacer remedios que ellos vendían y demás. Pero esos mismos campesinos, ahora que Vietnam está evolucionando y está progresando económicamente, pues eran conscientes de que a lo mejor eso era una salvajada y no era la única manera que tenían de ganarse la vida, ¿no? Pues ese tipo de ejemplos, al final tú el medio ambiente lo cuidas si ya tienes satisfechas tus necesidades primarias. Es decir, por no hacer el cuento muy largo, libertad económica para que podamos reinvertir, libertad económica para que se pueda coordinar los recursos de la sociedad y de esa manera afectar lo mínimo posible al medio ambiente, eh, sin que eso repercuta en una calidad de vida inferior de los ciudadanos. Muy bien, pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista donde vamos a las conclusiones y tengo todavía tres últimas preguntas para concluir. ¿Qué es ser feliz y qué condiciones son necesarias para ser feliz? Porque no nos olvidemos que el libro habla de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, no hemos realmente entrado, no habíamos llegado hasta esa parte al final, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir eso a tu modo de ver, Jacobo? Vale, mira, el título lo elegí un poco precisamente por la discusión que acabamos de tener sobre lo que son los derechos. Y es que a mí me llamó mucho la atención la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que decía que había básicamente tres derechos fundamentales, que era la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Esa forma de entender las sociedades, pues al final lo que te está diciendo es tú eres responsable de tu propia vida, pero tienes que tener el derecho de poder llevar a cabo tu plan de vida. Efectivamente, cada uno es feliz a su manera. El libro no pretende ser una guía de cómo hay que ser feliz. Lo que sí que trato de trasladar es que esto es como la canción de I Did It My Way. Sea lo que te haga feliz, lo importante es que puedas explorar por ti mismo la manera en que vas a ser. Es decir, que no tengas cortapisas y, por supuesto, también ganarte la vida. Si no puedes comer, ¿vale? Si no puedes vestir, si no tienes un refugio, pues difícilmente vas a poder preocuparte en cosas más elevadas que a lo mejor te llenen el alma. Pero lo que sí que primero tienes que hacer es cubrir tus necesidades básicas. Y para eso el libre mercado, al contrario de lo que se suele decir, ha demostrado que es el único sistema que es capaz de elevar el nivel de vida en poco tiempo de las personas y además hacerlo compatible con la búsqueda de su felicidad personal. Tenemos a lo mejor pues, los típicos comentarios que se escuchaban en gente que había vivido sistemas comunistas, de sí, vale, yo pues es que tenía resuelta mi casa,
y la comida y un trabajo y demás. Ya, pero realmente tenías la posibilidad de buscar tu felicidad. Esto es como ir a la cárcel. Te vas a la cárcel, pues tienes todo resuelto, ¿vale? Pero eres feliz. Entonces, bueno, pues ¿cómo se compatibilizan esas dos cosas? La necesidad de cubrir necesidades básicas, pero al mismo tiempo que seas dueño de tu propia vida, sin que nadie te impida actuar. Pues yo creo, y esto se puede comprobar mirando alrededor, que los países capitalistas es donde esto es posible. Eso es, esto es la manera en la que podemos mejor alcanzar la felicidad, sea cual sea lo que nos haga feliz, pues son aquellos sitios donde realmente podemos tomar nuestras decisiones y podemos buscar nuestros propios caminos para ser felices de las cosas que nos interesan. La segunda cuestión a nivel de conclusiones es cuáles son los peligros que se ciernen sobre la libertad y la prosperidad. Una vez que hemos identificado que hace falta libertad para que haya prosperidad, ¿cuáles crees tú que son ahora mismo los peligros más importantes y cosas a las que teníamos que prestar atención? Bueno, pues con la globalización económica, pues también viene la globalización política. Y yo creo que debemos estar vigilantes de todo aquello que suponga retos globales. De uno ya hemos hablado, como es el medio ambiente, porque al final, claro, parece que estamos tendiendo a... necesitamos una solución política global para enfrentarnos a los retos del medio ambiente y eso, por esa razón o por cualquier otra que pueda surgir, pues al final lleva a la concentración política. Y esa concentración política, alertando una vez más, al final va a generar ineficiencias que va a llevar a mayor control político. Pues yo creo que esto es algo de lo que todavía no nos hemos desembarazado, que siempre está latente. Creo que era Reagan quien decía que la libertad pues está solo a una generación de distancia, perder la libertad, que está asegurada solo en la generación de aquellos que lo han conseguido. Entonces hay que estar vigilante a todo eso. Y además esto se mezcla con el uso de la tecnología. Y es que la tecnología nos puede liberar, pero también puede ser un obstáculo a la emancipación del ser humano. Y podemos dar ejemplos, por ejemplo, lo que está sucediendo en China con el famoso carné de puntos, como el de conducir, pero para el individuo. Es decir, si no te comportas de acuerdo a los designios de un partido político, eh, o del gobierno, pues al final te quitarán puntos de ciudadanos que al final lo que harán es hacer más estrecha tu posibilidad de elegir los caminos por los que quieres llevar tu vida. Pues yo creo que hay que ser vigilantes en todo eso. Mi esperanza es que hemos llegado a un punto, creo, un horizonte de sucesos, por así decirlo, donde creo que la revolución tecnológica puede ir muchísimo más rápido que la capacidad del Estado de controlar esos recursos. Al final, la burocracia es lenta, es lo bueno que tiene el Estado, y es que al final, si la tecnología va mucho más rápida, pues será difícil que la puedan poner bajo su control. Pero bueno, no digo que eso sea imposible, ¿eh? Bueno, pues a ver si conseguimos que el mundo ande más por ese camino. La última cosa que te quería preguntar, como veo que eres un gran conocedor de la escuela austríaca, ¿cómo tú recomendarías a alguien que no sepa mucho sobre esta escuela que se acerque a la teoría, ¿no? Porque realmente hay infinidad de libros que tratan infinidad de temáticas y creo que la gente se puede sentir un poco abrumada ante la cantidad de material que tendría por delante, ¿no? ¿Cómo crees tú que se puede afrontar? Bueno, que compre mi libro, Gustavo, que ya está todo condensado. No es broma. A ver, yo empezaría, por supuesto, con Mises, que aunque sea un tratado de economía de mil y pico páginas, se lee muy bien. Y aparte que no hay que leerlo de una tacada, se puede ir leyendo cosas, digerirlas. A mí me llevó prácticamente un año leer el libro, porque leía un capítulo y decía, ¿qué me ha contado este hombre? ¿Cómo asumo eso? Y decía, no quiero saber nada más, porque me estaba volviendo loco y volví a retomar el libro a lo mejor un mes después. Pero al final terminé, lo conseguí acabar. Bueno, pues yo lo que le diría a la gente es que empezara por Juan Ramón Rayo, que es un autor español, para el que no conozca todavía, porque está metido en una cueva, que al final es capaz de tratar temas de actualidad política de una forma muy amena, con muchísimo conocimiento y de plasmar, digamos, en cosas de la cotidianidad los fundamentos de la Escuela Austríaca de Economía o del liberalismo, si quiere.
Luego ya para profundizar en temas, pues ya abordaría a Rothbard y a Hoppe, y estas personas pues ya se centran en temas concretos, ¿no? Como la historia de la economía, o el derecho, o lo que es la preferencia temporal, que nos apunta aquí un poco. Y también recomendaría a la gente que mientras salga a correr o está en el gimnasio, que se ponga las clases del profesor Huerta de Soto, que están en YouTube, que creo que son también muy amenas. Tiene mucho arte el profesor explicando las cosas de la escuela austríaca y además creo que están muy bien estructuradas y servirían pues para empezar a tener, si quiere ya, fundamentos un poco más profundos de todo lo que hemos hablado hoy. Muy bien. Libros de... recomienden un libro de Rothbard y otro de Hans Hermann Hoppe. Pues de Hans Hermann Hoppe creo que se llama, es que creo que tenía una traducción distinta al español, algo así como La democracia, el dios que fracasó. Y luego de Rothbard yo recomendaría el Manifiesto Libertario. Creo que es ese libro, si no me equivoco, que hace una evolución de la historia de las ideas, de cómo se ha pasado los conceptos de izquierda a derecha, porque claro, esto en su origen, pues tenía precisamente parecía que la derecha era más revolucionaria que la izquierda, según estuviera sentado al lado del rey de Francia, ¿no? Al principio, y bueno, y como el liberalismo que entonces era lo revolucionario y parece que es lo conservador. Es bastante curioso la evolución de todo esto, ¿no? Y sobre todo que sigamos enfrascados en esta idea del conflicto entre izquierda y derecha. A mí me sorprende muchísimo, Gustavo, la verdad. Pero bueno, bueno, pues yo son los libros que recomendaría. Y por supuesto, pues a Hayek creo que era el último libro que hablaba, no me acuerdo exactamente el nombre, Falta pero la algo así, arrogancia, puede ser. la J. Arroyo, efectivamente, sobre la incapacidad del Estado, ¿no? O la pretensión del Estado de meterse en todos los aspectos de nuestra vida. Mm, mm. Muy bien, pues bueno, muy buenas recomendaciones. Muchas gracias, Jacobo, por tu tiempo y por acompañarnos hoy. Y espero que podamos contar contigo en alguna otra ocasión para profundizar en alguno de estos muchos temas que hemos hablado aquí. Muchas gracias, Gustavo. El placer ha sido todo mío. Gracias por invitarme a tu blog y siempre a tu disposición. Un abrazo, Jacobo, que vaya bien. Chao, chao.